Hay un bonito pasaje que está en el Evangelio de San Mateo capítulo 25, muy conocido por nosotros, cuando habla de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes que cada una de ellas toman diferente actitud, toman diferente rumbo en una situación tan importante en la vida de las 10. Y era precisamente que el esposo al esposo más bien había que salir a recibirlo. Ese era el objetivo principal de estas 10 vírgenes, que había que salir a recibir al esposo. ¿Por qué? Porque ya se nos había dicho que iba a venir. Entonces, aunque no está hablando del momento, no está hablando de en qué día, en qué instante, pero está diciendo este pasaje de que había que salir a recibir al esposo. Y 5 de ellas, dice la escritura, que eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes, cuando sabían que tenían que salir a recibir al esposo. Ahora bien, yo quiero decir que cuando uno sale precisamente porque se nos ha dicho que viene Cristo, que viene el esposo, uno tiene que salir, número uno, de ese descuido que quizás estoy viviendo y que no estoy apercibido como debo de estar. Debo de salir de esa letanía en donde yo estoy no pensando que el esposo viene o que el esposo en cualquier instante llega. No salir o al salir de nuestro pensar y decir, va a tardar, ahorita no viene, esto va a pasar al rato. Sin embargo, tenemos que entender que las vírgenes insensatas, nada de ello pensaron. Las otras sí pensaron. Pensaron que tenían que salir de ese descuido, de esa letanía y de ese pensar en su vida de que no iba a venir el esposo. Ahora bien, dice la palabra de Dios que 5 tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, ellas traían una lámpara en donde alumbraba a donde quiera que ellas se iban a mover. Y a la vasija se le tenía que depositar algo o aceite, vamos a decirlo claramente, para que pudiera mantenerse encendida. Pues bien, 5 de ellas no se preocuparon por tomar el aceite, no se preocuparon en ningún momento, símbolo del Espíritu Santo. Las otras vírgenes sí tomaron el aceite. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como sabían que había que salir a recibir al esposo, dejaron de descuidarse y comenzaron a llenarse del Espíritu Santo. Empezaron a adorar al Señor, empezaron a bendecir su santo nombre, empezaron a leer la Biblia, empezaron a tener cultos, empezaron a llenarse cada día más del Señor para poder mantener esa lámpara encendida. Mire, la Biblia dice algo muy importante, que la lámpara del Señor en nuestra vida es nuestro espíritu. Aquel que tiene contacto con el Espíritu Santo. Bueno, esa lámpara que es el espíritu de nosotros, es el que puede tener comunión con Dios, es el que puede contactarse con Él. Por eso nosotros tenemos que mantenerlo llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, a través de todos esos actos que nosotros ya conocemos que hay que realizar. Ahora bien, cuando vemos este pasaje, llega el momento, ese momento que para muchos es inesperado, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que nada más de repente a la medianoche se oyó un clamor diciendo, aquí viene el esposo, ya, salid a recibirle, salgan a recibirle. Así es que había que salir a recibirle. Ya tenían que estar listas para eso. Porque el esposo primero dijeron que se prepararan porque iba a venir, ahora ya estaba viniendo.
ya estaba haciéndose presente. Y las 5 prudentes que habían llenado su vasija de aceite salieron corriendo, alumbrándose y sabiendo por dónde iban. Pero las otras se les había o se les estaba pagando ya. Y quisieron pedirle a las demás cuando tenían mucho tiempo o tuvieron mucho tiempo para poder llenar su vasija de aceite, para mantener su lámpara encendida. Esa lámpara que es el Espíritu, que es la lámpara de Jehová de los ejércitos con nosotros, para que pueda mantenerse. Qué tristeza. Qué tristeza es que nuestro espíritu no pueda percibir las cosas de Dios, porque no hay aceite, no hay adoración, no hay alabanza, no hay lectura, no hay consagración. Y eso es muy, muy peligroso. La Biblia nos dice y nos narra que las 5 insensatas no estaban preparadas para poder entrar a las bodas con el esposo, porque nosotros somos la esposa. Dice la Biblia que se cerró la puerta. Aunque después vinieron las otras corriendo y diciéndole, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo, de cierto os digo que no les conozco. El Señor ya no abrió la puerta. Fue demasiado tarde. A pesar de que la claridad de que el esposo venía era muy cierta. Todo estaba aconteciendo, todo estaba sucediendo. Cualquiera podía decir, el esposo está a la puerta, ya viene. Pero luego cuando dice, salgan a recibirle, en ese espacio de, esténse preparados para salir a recibirle y ahora salgan, en ese espacio, la iglesia debe de estarse alimentando espiritualmente. Yo quiero invitarles a ustedes como iglesia, a nosotros como iglesia, a que en este momento, este tiempo, que es tiempo de calamidad, tiempo de tristeza para la humanidad, nosotros tenemos que estar apercibidos que estas ya son señales muy reales, muy verdaderas, de que de un momento a otro se escuchará la final trompeta. Todo esto que estamos viendo, toda esta situación y espanto que está aconteciendo mundialmente, son trompetas que se escuchan. El esposo hay que estar preparado para recibirle. Son trompetas, pero hay una final trompeta. Esa final trompeta la tiene decidida Dios en su eternidad, en su conocimiento. El día, el momento, el segundo, nadie lo sabe. Pero ¿cuál es el consejo según este pasaje? Llenemos de aceite nuestra vida, llenemos de su presencia nuestra vida, llenémonos de alabanza, llenémonos de oración, llenémonos de adoración y el Señor nos levantará, nos llevará, estaremos con Él, entraremos por la puerta, estaremos en las bodas. Qué tristeza para las insensatas, que a pesar de que tanta trompeta se estaba escuchando, de que ya el esposo de un momento a otro venía, nunca se concretaron, nunca se preocuparon ni siquiera a buscar tantito así el rostro del Señor. Busquemos el rostro del Señor. Dios está con nosotros. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere levantarnos. Si en esta noche el Señor viniese, que estemos preparados para ser levantados. Que Dios te bendiga, que esta palabra la puedas sellar en tu corazón. Bendiciones.